momento de hablar de libros, de lectura, de políticas públicas que fomenten ello y sobre todo en los escolares. Y para ello está con nosotros Fabiola Vergara, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días, Carla. Muchas gracias por este espacio para poder conversar efectivamente sobre bibliotecas, lectura, libros y acceso al libro. Claro, y también los retos que hay que afrontar para poder hacer que la lectura se inculque en los más pequeños sobre todo, pero que tengan acceso a los libros, que es tan importante. Y se va a realizar el primer encuentro del Sistema Iberoamericano de Redes Nacionales de Bibliotecas Públicas y Escolares. Son 3 fechas. ¿Cuál es el objetivo de este primer encuentro? Bueno, este va a ser un encuentro muy importante, es el primero además después de la pandemia. Van a venir delegaciones de 15 países de Iberoamérica, expertos también internacionales, que van a conversar con nosotros sobre nuestras políticas públicas. Recordemos que en julio del año pasado se aprobó por primera vez una política nacional del libro, la lectura y las bibliotecas en nuestro país. En este momento se está realizando la encuesta nacional de lectura en nuestro país. También hay una nueva ley del libro, una nueva ley de depósito legal que nos fortalece, pero que también nos pone retos para la implementación. Y estos aliados también y estos representantes de distintos países que ya tienen un camino avanzado, ¿no? en estas políticas van a poder venir, conversar con nosotros, pero también van a fortalecernos en cuanto a generar una red para avanzar todos juntos como Iberoamérica en el acceso al libro, a la lectura y a las bibliotecas. Claro, sin duda es importante y se ha avanzado, ¿no? Si bien es cierto, uno espera que esto pueda masificarse, que todos los pequeños desde el colegio puedan tener acceso a libros, y ha habido iniciativas incluso de bibliotecas móviles, ¿no? Que van a esos lugares recónditos, porque es importante y lo hemos dicho acá varias veces en el programa. Si queremos mejores ciudadanos, tenemos que reforzar la educación y la cultura. Entonces, ¿cómo se va avanzando con ese tipo de iniciativas? Bueno, en realidad estamos bien con el tema de las políticas principalmente, pero ahora tenemos que avanzar mucho más en la implementación de estas, y para ello es muy importante que, por ejemplo, los directores de las escuelas, pero también las autoridades de los gobiernos locales tomen conciencia de la importancia y la necesidad de las bibliotecas y del acceso al libro, o sea, de las bibliotecas como espacios democráticos donde todas las personas puedan acceder al libro y, como bien dices, desde la infancia para poder fomentar la lectura, el interés por la lectura y así también mejorar algunas otras capacidades y también el acceso a los derechos, a otros derechos, ¿no? Porque a través de la lectura y a través de la información es que la ciudadanía puede también ejercer otros derechos. Y a propósito de ello, mencionaste la encuesta nacional de lectura. ¿Cómo se va avanzando con ello? ¿Cuándo ya se tendrían los resultados? Bueno, es una encuesta nacional, una encuesta de hogares que le está realizando el INEI. Se ha iniciado en septiembre, va a terminar ahora en noviembre y yo creo que los primeros resultados los tendríamos hacia el verano. Es una encuesta que le está dirigiendo el Ministerio de Cultura con la colaboración, por supuesto, de la Biblioteca Nacional y también del Ministerio de Educación. En esta encuesta, o con los resultados de esta encuesta, vamos a tener una línea base para poder ir avanzando y mostrando resultados en cuanto a la implementación de las políticas públicas. ¿Qué cosas vamos a saber a partir de esta encuesta? ¿Cuántos lectores tenemos? ¿Quiénes no leen? ¿Por qué no leen? ¿Qué problemas de acceso al libro tenemos? También algunos temas de inversión, digamos, por casa o per cápita en la adquisición de material bibliográfico, lectura digital, lectura en papel, lectura en la escuela, lectura en casa, ¿no? Entonces son una serie de preguntas que se van a realizar y más o menos eso es lo que tendremos como línea base. ¿Y cómo ven también estas nuevas generaciones? Si bien es cierto que ahora son tiempos distintos, son tiempos de redes sociales y muchas veces los más jóvenes se encuentran sumergidos en estas plataformas digitales, redes, y a veces sería interesante que un poco de ese tiempo que destina en navegar en Instagram, Facebook, TikTok, entre otras plataformas, lo dediquen a leer también, ¿no? Entonces, ¿cómo también es importante avanzar en ese sentido? Sí, totalmente, de que puedan encontrar material bibliográfico o libros significativos o contenido significativo para sus vidas, por supuesto que sí, pero recordemos también que la lectura se da en distintos formatos y también para distintos fines. Recordemos también que a veces vemos a los jóvenes sumergidos en Internet y nosotros diríamos en redes sociales, pero de repente están leyendo en plataformas como Wattpad, que luego eso se publica, ¿no? Se pasa libros y bueno, y tenemos también seguidores y nuevos lectores. Entonces,
El tema, sobre todo de la lectura digital, no de las redes sociales, pero sí de la lectura digital, se complementa y fortalece también las prácticas lectoras en nuestro país. Claro, hablamos acerca de la participación de los gobernadores regionales, de los alcaldes, ¿no? Y eso es importante. Yo recuerdo ya hace mucho tiempo atrás, creo que fue con el entonces alcalde Luis Castañeda Alosio, que se implementó una campaña Perú Lee, que era por un sol. Uno podía adquirir obras de nuestros escritores peruanos, ¿no? Obras emblemáticas, El Caballero Carmelo, por ejemplo, entre otras, y los más jovencitos con un sol, que es un sol de propina, podrían armar su propia biblioteca. Entonces, qué importante sería también eso replicar en otros lugares. Sí, pero en realidad esa inversión que se va a hacer en campañas, ¿por qué no se invierte en bibliotecas? No le costaría nada a la ciudadanía en realidad, ni un sol, porque las bibliotecas son espacios de acceso público, libre, y que además tendrían, digamos, una diversidad de materiales que además es seleccionado por personal profesional, ¿no? Y ahí también comentarles a los gobernadores regionales o a las autoridades que están por entrar cómo apoya la Biblioteca Nacional a la construcción de estas bibliotecas, ¿no? Lo primero es que se dé el acompañamiento técnico para propiamente implementar la biblioteca. También hacemos capacitaciones a nivel nacional al personal bibliotecario y finalmente entregamos libros anualmente, módulos bibliográficos modernos, seleccionados, que se adquieren a través de una compra pública que realiza el Ministerio de Cultura. Entonces, año a año también la biblioteca, adicional a lo que los gobiernos locales adquieran, la Biblioteca Nacional va a entregar módulos bibliográficos que renueven esta oferta variada de libros, de información, de cultura para todas las comunidades. Hablabas de implementar bibliotecas, ¿no? Sobre todo en esos lugares de difícil acceso para poder acercar el mundo de la lectura a los pequeños, a la población en general. Estamos hablando de cuántas bibliotecas a nivel nacional existen. Deberían haber más de 1.800 y tenemos alrededor de 500. Tenemos un gran déficit que llenar en cuanto a bibliotecas públicas municipales. Y claro, las hay de distintas dimensiones y de distintas formas, como es la variedad de nuestro territorio, de nuestro país, ¿no? Hay distritos o provincias que tienen menos de 5.000 habitantes y allí de repente una biblioteca más enfocada al apoyo a la educación, por ejemplo, pero tenemos también otros distritos más diversos donde una colección bibliográfica que ayude a los aspectos económicos, ¿no? Que tenga material relevante para los aspectos económicos o para la generación de distintas comunidades o el fortalecimiento de distintas comunidades también es importante, ¿no? Entonces sí, tenemos una brecha todavía que cerrar y por eso estamos trabajando con los gobiernos locales, las autoridades salientes y también con las entrantes, ¿no? Y eso es importante. ¿Ya han tenido reuniones? ¿En qué se ha quedado? Recién vamos a tener estamos preparando una primera reunión hacia fin de este año y sobre todo cuando ya, ¿no? Inicien las funciones, comentarles, ¿no? Todo esto. Primero, el tema de los beneficios, el tema también de la ley, porque hay una norma que, digamos, obliga a las municipalidades a tener las bibliotecas, pero sobre todo también el acompañamiento que nosotros hacemos porque no están solos, ¿no? O sea, es un trabajo que se debe hacer, pero que cuentan con la Biblioteca Nacional del Perú y con el Ministerio de Cultura para llevarlo adelante. Claro, y a propósito de la ley, esta ley se aprobó en el 2020, ¿no? La ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, ¿no? Y en julio de este año también se aprobó la Política Nacional de la Lectura y el Libro y Bibliotecas al 2030. ¿Qué tanto se ha avanzado desde su aprobación? Bueno, hace unos meses estamos justamente en la implementación. Este evento con el que iniciamos la conversación es un evento muy importante, para dar pasos firmes, ¿no? Para mostrar lo que nosotros estamos proyectando para la implementación y, como les decía, la encuesta nacional de lectura es esta línea base. Entonces, en estos meses, desde la aprobación, hemos estado trabajando en dejar todo listo para la implementación y empezar, digamos, en enero, en febrero, ya la implementación propiamente con los objetivos, con los indicadores que vamos a ir mostrando también a la ciudadanía, porque finalmente es información pública. Claro, ¿no? Y sobre todo se requiere el compromiso de las autoridades porque algunos lo ven, es inversión, no me consigue algún rédito porque esos pequeños no van a votar, pero hay que entender de que la educación siempre es una inversión y es a largo plazo. Exactamente, que es a largo plazo, ¿no? Y que, como les decía, por ejemplo, las bibliotecas son espacios también de encuentro de la comunidad y fortalecen las comunidades. A veces las autoridades
hacen, por ejemplo, no sé, eventos y dicen, ay, han venido muy pocos vecinos. Claro, porque no tienes espacios donde la comunidad se encuentre. Y la biblioteca puede ser un buen espacio para generar esa comunidad que los gobiernos locales necesitan. Así que no lo vean como un gasto, es una inversión para la parte de la cultura, para la parte de la educación, para el desarrollo de las comunidades, pero también para el fortalecimiento de sociedades democráticas. Claro que sí, y no quiero que me gane el tiempo para poder hablar de este encuentro del sistema, el primer encuentro del sistema iberoamericano de redes nacionales de bibliotecas públicas escolares. Son 3 fechas, 9, 10, 11. ¿Quiénes pueden participar? ¿Es abierto al público? Sí, el 9 y el 10 son mesas cerradas de trabajo, pero van a ser transmitidas a través del Facebook de la Biblioteca Nacional. El día viernes 11 sí están todas las personas interesadas en el ecosistema o que trabajen en el ecosistema del libro y la lectura en nuestro país, a que puedan asistir al Ministerio de Cultura en la sala Cuelap. Allí va a ser el encuentro y van a poder acercarse y conocer un poco más, como les decía, respecto a las políticas públicas y a los avances que estamos teniendo como país. Solamente para terminar, ya que hablamos de bibliotecas, es muy importante también el trabajo del bibliotecario y de los bibliotecólogos en nuestro país, que el día 14 de noviembre estamos celebrando el Día del Bibliotecario Peruano, así que quiero aprovechar y extender este saludo a todos mis colegas, decirles que hacen una labor muy importante en la sociedad y una labor maravillosa, sobre todo los que trabajan con la infancia, y decirles pues que muchas felicidades y que sigamos adelante por la lectura en el país. Y qué mejor manera que honrarlos, que todas las personas, el público en general, pueda acudir, digamos, con mayor frecuencia a las bibliotecas, ¿no? Así es. Sin duda, eso es importante porque eso motiva y nos hace creer que podemos construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias, Fabiola. Ha sido un gusto conversar contigo. Fabiola Vergara ha estado con nosotros, quien es jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Momento de irnos a